El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo, y eres la persona más fácil de engañar. Si algo es lo suficientemente importante, incluso si las probabilidades están en tu contra, debes seguir adelante y hacerlo. La persistencia es muy importante, no debes renunciar a menos que te veas obligado a hacerlo. Siempre piensa en cómo puedes hacer las cosas de manera diferente. La gente suele asumir que el futuro será una extensión del pasado, pero eso no tiene por qué ser cierto. La innovación es el resultado de miles de horas de trabajo duro y enfoque. Cuando algo es lo suficientemente importante, lo haces, incluso si las probabilidades no están a tu favor. La gente trabaja mejor cuando sabe cuál es el objetivo y por qué es importante. No estás construyendo un producto que sea mejor que cualquier otra cosa que exista, simplemente no estás haciendo lo suficiente. Creo que es posible para las personas normales elegir ser extraordinarias. La cosa más importante es resolver los problemas reales de las personas. Si resuelves problemas, tendrás éxito. La innovación es decir no a 1000 cosas. La energía sostenible es el problema número 1 al que nos enfrentamos en esta década. La razón por la que construyo cohetes es porque no había suficientes avances en la exploración espacial. No estaba motivado por el dinero. La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. El fracaso es una opción aquí. Si no fracasas, no estás innovando lo suficiente. No importa cuán talentoso seas, tus talentos se desperdiciarán si no trabajas lo suficiente. La realidad es dura, pero hay que enfrentarla. Si nadie te está diciendo que te está sucediendo, probablemente no estás empujándote lo suficiente. La simplicidad es difícil de construir, fácil de usar y difícil de copiar. No necesitas una gran cantidad de recursos para comenzar. Necesitas pasión y una idea. En lugar de pensar en el futuro como algo que sucederá, piensa en el futuro como algo que vamos a hacer. Cuando algo es lo suficientemente importante, haces que suceda, incluso si las probabilidades no están a tu favor. Siempre tengo optimismo, pero también soy realista. Es importante enfrentar la realidad, incluso si no es muy agradable. El talento es extremadamente importante. Es como una semilla que tienes que regar y cuidar para que crezca. No hago cosas simplemente porque se supone que debo hacerlas. Hago cosas porque creo que son importantes. Nunca te rindas. Las cosas pueden parecer oscuras, pero realmente vale la pena seguir adelante. No puedes tener miedo del fracaso, es la única forma de alcanzar el éxito. La persistencia es muy importante, no puedes rendirte a menos que te veas obligado a hacerlo. Siempre hay que estar dispuesto a llamar la atención y a ser controvertido. Creo que es posible cambiar el mundo, y eso es lo que siempre he tratado de hacer con mis proyectos. La pasión es lo que te mantiene perseverando incluso cuando estás enfrentando grandes desafíos. Si tienes un sueño,
tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si alguien te dice que algo es imposible, no dejes que te detenga. Simplemente tienes que encontrar la manera. La mentalidad es tan importante como las habilidades. Puedes tener todas las habilidades del mundo, pero si no tienes una mentalidad correcta, no llegarás lejos. La innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Siempre es útil tener una mente abierta y escuchar las ideas de los demás. Nunca sabes de dónde puede venir la próxima gran idea. La tecnología no es buena ni mala por sí misma. Todo depende de cómo la uses. La vida es demasiado corta para estar atascado en trabajos que no te apasionan. Encuentra tu pasión y persíguela. No hay razón para tener una empresa a menos que esté resolviendo un problema. El optimismo combinado con la determinación es una poderosa fuerza motriz. Aprende constantemente. Nunca te detengas en tu búsqueda de conocimiento y crecimiento personal. Si quieres cambiar las cosas, no puedes hacer lo mismo que todos los demás. La clave del éxito es tener un objetivo claro y enfocarse en él sin distracciones. No importa cuánto éxito tengas, siempre debes seguir aprendiendo y mejorando. Sigue tus instintos y haz lo que creas que es correcto, incluso si todos los demás están en contra. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. No tengas miedo de fracasar. Cada fracaso es una oportunidad para aprender y crecer. La creatividad es la capacidad de conectar cosas que parecen no estar relacionadas. La competencia es buena porque nos obliga a hacerlo mejor. No te preocupes por las críticas. Si crees en algo, sigue adelante y hazlo. No importa si el mundo cree en ti o no, lo importante es que tú creas en ti mismo. La suerte es algo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. No puedes cambiar el pasado, pero puedes influir en el futuro. Concéntrate en lo que está por venir. El tiempo es el recurso más valioso. No lo desperdicies en cosas que no te apasionan. La calidad es más importante que la cantidad. Siempre busca hacer las cosas lo mejor posible. No te conformes con la mediocridad. Siempre busca la excelencia en todo lo que haces. El trabajo en equipo es fundamental para lograr grandes cosas. No puedes hacerlo todo solo. La paciencia es clave. A veces, las cosas tardan más de lo esperado, pero eso no significa que debas rendirte. No te rindas solo porque las cosas se pongan difíciles. Los desafíos son oportunidades para crecer y superarte. La única forma de tener éxito es asumir riesgos. No tengas miedo de salir de tu zona de confort. Siempre piensa a largo plazo. No te preocupes por los resultados inmediatos, sino por el impacto a largo plazo. La educación formal es importante, pero no lo es todo. Nunca dejes de aprender y buscar conocimiento por tu cuenta. No te preocupes por los títulos o las etiquetas,
lo que importa es lo que haces y cómo lo haces. El dinero no es el objetivo final, el objetivo final es hacer del mundo un lugar mejor. La simplicidad es la máxima sofisticación. Busca la elegancia en la simplicidad. No esperes a que las oportunidades lleguen a ti, sal y crea tus propias oportunidades. La verdadera innovación ocurre cuando combinas ideas de diferentes campos y disciplinas. No te preocupes por lo que piensan los demás, sigue tu intuición y haz lo que creas que es correcto. El verdadero valor de una empresa no se mide solo en términos financieros, sino en el impacto que tiene en la sociedad. No importa cuánto dinero tengas, si no tienes un propósito más grande, te sentirás vacío. La tecnología es una herramienta poderosa, pero debemos usarla de manera ética y responsable.